Bienvenido a tu programa, Vida 180, porque es el momento de dar un giro a tu vida. Vida 180 es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Vida, trayéndote un mensaje fresco y renovador para tu fe, mente y corazón. Vida 180. Buenos días, querida audiencia, Dios les bendiga. Les saluda Johan Luque, pastor en la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Littleton, Colorado. Quiero recordarles que si quieren volver a escuchar este mensaje, lo pueden encontrar en nuestro Facebook, en facebook.com/inclinada Nueva Vida Colorado, facebook.com/inclinada Nueva Vida Colorado, o que también nos pueden contactar en el 720-810-8000 si quieren escuchar más acerca de nuestro ministerio. Si tienen alguna pregunta acerca de la enseñanza de hoy o de otras enseñanzas, saben que nos pueden contactar en ese teléfono 720-810-8000. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. ¿Cuál es la alabanza, la adoración que Dios recibe? ¿Cuál es la alabanza que Dios recibe? Y el texto que vamos a estar estudiando está en Hebreos capítulo 13, versículo 15, Hebreos 13, 15, y nos dice así: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Este es un texto muy importante porque está dentro de una carta que está marcada por el tema del sacrificio, de lo que hay que hacer, y está sobre todo marcada por el sacrificio de Jesús, pero también nos habla del sacrificio que nosotros venimos a traer ante Dios dentro del contexto de la persecución, del sufrimiento, de las dificultades, dentro del contexto en donde al parecer la mejor opción es renunciar a la fe. Y eso era precisamente lo que la iglesia que recibió esa carta, que era de perfil, por decirlo así, de perfil judío, estaban viviendo persecución. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que por esa misma razón estaban padeciendo persecución, ya sea por judíos, otros judíos que aún no eran cristianos, o por los grupos gentiles dentro de estos grupos en relación al imperio de la época. Entonces, dentro de ese contexto de sufrimiento, de dudas, de ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que vale la pena perseverar? ¿Será que vale la pena este cuento de seguir a Jesús? ¿Será que vale la pena esto de llamarse seguidor de Jesús? Dentro de ese contexto, el autor de Hebreos les anima a que ofrezcan continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Y aquí en este versículo tenemos algunos elementos muy importantes de lo que nos ayuda a nosotros a entender cuál es la alabanza que Dios recibe, cuál es la adoración, qué es lo que realmente estamos ofreciendo a Dios. Y para hacer esto también vamos a tocar los temas, bueno, ¿qué es lo que impide que nuestra alabanza, que nuestro canto, y no solo nuestro canto, que nuestra vida y que nuestras expresiones de alabanza y de adoración realmente tengan sentido delante de la presencia de Dios? Entonces, vamos a iniciar primeramente diciendo de que el llamado a hacer esto, a vivir en adoración a Dios, es algo que debe hacerse continuamente. Es decir, desde el momento en que Dios nos llama, nos da ese privilegio de poder ser adoradores. Y por eso la expresión de entrada que debemos de prestar atención aquí es continuamente. A veces cesamos, a veces hay temporadas en nuestras vidas en donde no queremos alabar, en donde no queremos cantar, en donde no queremos congregarnos, donde sentimos de que sí, soy cristiano. Si nos preguntan en la calle o nos preguntan en el trabajo, ¿a qué iglesia vas tú o a qué religión perteneces? Decimos, no, yo soy cristiano, pero que en la práctica a veces no estamos haciendo lo que implica o no estamos viviendo uno de los distintivos de la fe, que es el alabar. Y por eso el llamado a vivir continuamente dentro de este sacrificio de alabanza. Lo otro importante de este texto es que es algo que no hacemos de nuestras propias fuerzas. Y esto es una voz de aliento, es una voz
de motivación, porque en cierta forma, aunque es nuestra responsabilidad, no todo el peso de esta responsabilidad cae sobre nuestros hombros, porque es algo que dice aquí, se hace por medio de Jesucristo. Gracias a Dios porque por medio de Jesús no nos compete solo a nosotros de nuestros propios méritos y esfuerzos el alabar a Jesús. Es decir, cuando venimos ante Dios, cuando venimos a alabar a Dios, cuando venimos a cantar una canción o a expresarle con palabras, Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias, es algo que no estamos haciendo por nuestros propios méritos, o es algo que no solamente vamos a presentar porque nosotros lo podamos hacer, pero es algo que Jesús ya permite que sea posible por medio de su amor, por medio de su sacrificio en la cruz. Los primeros capítulos de esta carta a los Hebreos están cargados, llenos de la idea de que es por medio de Jesús que ahora nosotros podemos acercarnos al Padre, de que es por medio de Jesús que ahora nosotros podemos alabar, podemos entrar al trono de gracia, podemos ir ante su presencia. Y por eso este tema del sacrificio es muy importante entenderlo, porque no es nuestro sacrificio lo que nos reconcilia con Dios, sino que es el sacrificio de Jesús. Y por ese sacrificio ahora nosotros podemos ofrecer lo que a nosotros nos toca, que es la alabanza. Y recordemos que es una alabanza en medio de la persecución, del sufrimiento, de la dificultad, de la confusión, de la duda, del cansancio a veces, hasta de lo que implica ser cristiano. Y por eso es importante que entendamos de que en esto no estamos solos, de que estamos con Jesús, con su Espíritu, ayudándonos en esta labor de traer alabanza a Dios. Ahora, el siguiente elemento que vemos aquí es que es un sacrificio, y esto es muy importante dentro del contexto de la historia en la cual esta carta está escrita, porque es una carta escrita a una iglesia que está siendo perseguida, en donde cualquier cosa que hagan por Dios les va a saber a sacrificio, a esfuerzo. Y por eso la alabanza que se da dentro del contexto de sufrimiento, de dolor, de pesadez, de cansancio, de confusión, se torna un sacrificio porque requiere e implica una entrega total a Dios, aun cuando naturalmente en nuestro corazón no lo sintamos. La alabanza es un sacrificio porque cuesta adorar en medio del dolor. Decimos, Señor, gracias porque a pesar de mi dificultad, de mi mal momento, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi crisis emocional, a pesar de mi estrés, de mi depresión, yo puedo alabarte, puedo saber de que tú me amas. Cuando podemos expresarnos de esta manera en medio del dolor, Dios está viendo esto como un sacrificio. Y recordemos de que la idea del sacrificio dentro del pueblo judío era algo muy importante, porque era la forma como ellos se relacionaban, se reconciliaban y expresaban gratitud y ofrenda a Dios. Entonces, el sacrificio para el judío que está leyendo esa carta significaba eso que presentaba delante de Dios, que tenía un valor, pero que era presentado delante de Dios con una intención de agradar a Dios, de satisfacer lo que Dios demandaba de ellos. Y en muchas ocasiones implicaba precisamente la reconciliación. Era un esfuerzo, era algo que se ofrecía en humildad, con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de Dios, reconociendo de que era necesario el perdón. Y por eso el sacrificio era algo que implicaba dolor, algo que implicaba no es natural en mí, las circunstancias no están a mi favor para poder con pleno gozo, con plena alegría, con plena libertad de temor, el darlo, sino que implicaba que dentro del contexto de temor, de persecución, de dudas, implicaba aún decir, Señor, sigo confiando en ti, sigo creyendo
en ti. Y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que a pesar de que los sacrificios en el Antiguo Testamento y aún dentro de la religión judía de la época eran importantes, habían aún cosas más importantes que los mismos sacrificios. Y por eso estas cosas que eran más importantes tienen una relevancia, digamos, eterna dentro del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estas cosas que eran más importantes que los mismos sacrificios? Los sacrificios representaban a la persona en sí, pero habían cosas que eran más importantes. Y vamos a ir repasando algunos textos. Por lo menos el Salmo 51, 16 nos dice que tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces de los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En otras palabras, antes de nosotros venir a ofrecer alabanza a Dios en nuestras casas, cuando vamos manejando y escuchamos la radio y cantamos un canto, o en la iglesia principalmente, cuando vamos a ir a la iglesia, tenemos que asegurarnos de que nuestro corazón esté en esa posición de humillación, de quebrantamiento delante de Dios, porque de otra forma no vamos a poder expresar a Dios de la forma como Él quiere que expresemos alabanza. Y eso es muy importante, porque antes de ofrecer el canto, que en este contexto significa ese sacrificio, eso que estamos dando a Dios, esa ofrenda que estamos trayendo, ese canto que estamos entonando, antes de ofrecer esto, tenemos que asegurarnos de que nuestro corazón esté contrito, esté humillado, porque ese es el corazón que va a permitir de que ese canto que estamos ofreciendo a Dios tenga sentido delante de su presencia. Y por eso el Salmo nos dice: no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. La actitud que va a producir o que va a dar efectividad a ese sacrificio, a ese canto que estamos trayendo delante de Dios, tiene que ser sellada con la actitud de humillación y quebrantamiento. Hay otro aspecto también muy importante para que el sacrificio de alabanza que traemos a Dios, una vez más en nuestra casa, en nuestros carros, en la iglesia, tenga sentido. ¿Cuál es esta característica? En Mateo 9:13 nos dice lo siguiente: pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Es muy importante que nuestro corazón, al momento de alabar a Dios, también sea un corazón que esté lleno de la misericordia, de la compasión por el pobre, por el perdido, por el pecador. Jesús está hablando esto a fariseos que estaban cuestionándolo porque él estaba comiendo con pecadores. Y por eso Jesús les dice: recuerden que lo que importa no es toda la multitud de grasa y de carne que puedan traer al altar, porque esa era la mentalidad del judío. Pensaban que el sacrificio era suficiente para agradar a Dios. Pero Jesús les dice: se trata también de vivir una vida de compasión y de misericordia por el pobre. Muy importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que para que nuestra alabanza tenga sentido, tiene que ser con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón que ha experimentado y que está experimentando continuamente la necesidad de perdón, la necesidad de restauración por parte de Dios en su vida. Eso es lo que va a dar sentido al sacrificio de alabanza. Lo otro que da sentido es el vivir en misericordia, el tener una mentalidad, una actitud de misericordia por el pecador, por el pobre, por aquel que es rechazado por la sociedad, de tener ese corazón suave y amoroso por aquel que necesita más que nadie del amor de Dios. Hay otra verdad muy importante que da sentido a nuestro sacrificio de alabanza, y es el vivir en justicia. Proverbios 21:3 dice: practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Esto es muy importante. Para nosotros como hispanos, se nos hace muy fácil tratar de quebrantar el sistema, de
de irnos por caminos cortos para no practicar lo que es correcto. Y es muy importante que tengamos en cuenta de que practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Eso también está hablado dentro del contexto de la misericordia y del hacer justicia por el pobre, pero también habla de vivir una vida correcta en todo lo que hacemos. Entonces, recordemos, espíritu quebrantado, misericordia, justicia, pero también hay uno muy importante que quizás muchos de nosotros podemos recordar así de buenas a primeras, y es la historia de Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, donde el Señor rechaza a Saúl. ¿Por qué lo rechaza a ese primer rey suyo? Y dice el capítulo 15, versículo 22, dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Muy importante, la obediencia, la vida de obediencia a Dios es más importante que la cantidad de canciones que podamos traer a Él. Si estas canciones que traemos a Dios en nuestra alabanza no vienen selladas con un espíritu, con un corazón quebrantado y humillado en arrepentimiento, si no vienen marcadas con un corazón lleno de misericordia por el pecador, si no vienen marcadas con un sentido de justicia por la vida, por el pobre, por el oprimido y por las cosas justas que a Dios le agradan, y si no viene marcada por la obediencia total a Dios, muy probablemente eso que estamos cantando, eso que estamos ofreciendo a Dios en nuestra vida diaria, no va a llegar a Él, no va a tener sentido. Es muy importante. ¿Qué es más importante que el sacrificio? Espíritu quebrantado, practicar misericordia, practicar la justicia y vivir en obediencia. Es muy importante también de que dentro de este contexto de ofrecer sacrificios a Dios de alabanza, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba convencido de que estaban satisfaciendo a Dios en todo lo que hacían, y ellos se limitaban, digamos así, a su culto. Muchas veces nosotros nos limitamos a nuestro culto y pensamos de que estamos cumpliendo nuestra parte, nuestra cuota religiosa cuando venimos a la iglesia y cantamos y ofrendamos y estamos activos. Pero es muy importante recordar de que para Dios hay cosas que vienen primero antes de todo estos sacrificios o estas alabanzas o esto que damos a Él como ofrenda que busca quizás el agradarle. En Isaías 1:11 hay una advertencia muy importante. Y es que Dios parece estar cansado de la religiosidad del pueblo. Dios parece estar cansado de la cantidad de ofrendas sin sentido. Y les dice esto a ellos, 1:11, Isaías 1:11. Dice: ¿de qué me sirven muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? Esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en la iglesia. Nos venimos a presentar delante de Dios. Dice: ¿quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. Es muy importante porque a veces nuestras ofrendas de alabanza, nuestras ofrendas aún financieras, nuestras ofrendas de tiempo son vanas. Y él dice: el incienso es para mí una abominación, y las fiestas como la luna nueva, el día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Y es importante porque para el pueblo de Israel las actividades, los programas se habían convertido como su ofrenda o su razón o su excusa o su escudo para sentirse que estaban cumpliendo con los requerimientos que Dios tenía. Y por eso ahí mismo en Isaías 29:13 nos da una palabra muy fuerte. Dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y eso es lo que a veces nos pasa en la iglesia a nosotros. Estamos adorando porque es lo que todo el mundo hace, porque sentimos de que no, nos están señalando, que nos tienen como que si estuvieran
listo para dispararnos si no lo hacemos, como si nos estuvieran apuntando para condenarnos, y sentimos de que hay que hacerlo, pero nuestro corazón, dice ahí, está lejos de Dios porque en realidad no tenemos hambre de Él, porque durante los demás días de la semana, durante nuestros espacios a solas de nuestra vida, realmente Dios no está presente y no lo necesitamos y no lo queremos. Y eso es lo que quizás este texto nos está retando en el día de hoy, que nuestro sacrificio de alabanza tenga sentido. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a cantar? ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Hay que tener en cuenta eso. Si nuestro espíritu no está quebrantado, si no hay misericordia en nuestro corazón por el pecador, si no hay justicia en nosotros, de nuestra conducta, si no obedecemos a Dios, nuestros sacrificios simplemente van a recibir, o nuestras ofrendas, nuestro canto va a recibir esta amonestación que Dios dio por medio de Isaías, donde les dice, ¿para qué me traen esto? Estoy cansado, estoy harto de todo esto. Y es importante reconocer que a veces nosotros nos escondemos detrás de la fachada de la religión, del culto, de las apariencias, de la corbata, de la presentación, del buen vestido, del ir bien presentada a la iglesia, para sentirnos de que estamos cumpliendo con esto. El fruto, dice allí, de nuestros labios es la expresión de la abundancia de nuestros corazones. Y por eso el texto nos dice eso, de que ese sacrificio de alabanza, es decir, el fruto en los labios que confiesan su nombre, es lo que está dentro de nosotros. Y Mateo 12, 34, 35 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, damos de lo que tenemos en nosotros. Damos de lo que está dentro de nosotros. Y eso es lo que Dios va a recibir. Y eso es algo que, como dice allí, solamente Dios, Jesucristo, puede hacer en nosotros. La alabanza es la expresión que sale de nuestros labios cuando nuestro corazón ha sido maravillado por la grandeza de Dios. Alabamos a Dios cuando esa revelación de la grandeza, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la majestuosidad de Dios ha sido impregnada en nuestro corazón. Es allí cuando podemos alabar, es allí cuando podemos ser coherentes con lo que decimos y lo que pensamos, porque muchas veces lo que sabemos, lo que está en nuestra cabeza, no es lo que está en nuestro corazón. Es importante recordar esto, iglesia, de que Dios está buscando lo que está en nuestro corazón, no lo que mostramos, no lo que aparentamos, no lo que pensamos y decimos, sino lo que está en nosotros. Y es nuestra tarea permitir de que ese mover del Espíritu haga en nosotros y produzca en nosotros eso que Dios tanto anhela y eso que nosotros queremos darle. Gracias a Dios por su Espíritu, gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios porque tenemos a la presencia de Jesús, a su propia presencia para ayudarnos en esto. Y gracias a Jesús porque por medio de su gracia podemos presentarnos como un sacrificio de alabanza ante el Padre. Recordemos esto: espíritu quebrantado, misericordia, justicia y obediencia son más importantes que los mismos actos rituales o del culto que hacemos delante de Dios. Iglesia, deseo de todo corazón que Dios nos levante como una comunidad de adoración en espíritu y en verdad, que sea coherente con lo que enseña y con lo que vive adentro. Es mi oración para mí, es mi oración para mi familia, para mi esposa, para mis hijas, es mi oración para mi iglesia, es mi oración para toda la iglesia de Denver. Dios les bendiga y deseo de todo corazón que esa palabra siga moviendo en nuestros corazones. Recuerdas que puedes volver a escuchar este mensaje en facebook.com/inclinada Nueva Vida Colorado, o que nos pueden contactar en el 720-810-8000. Gracias y hasta luego. Esto fue Vida 180, porque es el momento de dar un giro a tu vida. Gracias por tu atención al programa de hoy y esperamos que haya sido de tu agrado y de bendición. Te esperamos en nuestro próximo programa para un episodio más en donde el mensaje de Dios tocará tu mente y corazón. Encuéntranos en facebook.com/Nueva Vida Colorado. Hasta pronto.